Bien, buenos días nuevamente. Como siempre, les saluda a su amigo Arnaldo Maldonado. Y como dije, voy a repetir rapidito. Estamos tratando de dar un curso de electricidad bien rápido, lo más corto posible, lo más sencillo posible, personas que no han estudiado nada, que tengan una idea y puedan hacer su propio sistema solar, que ese es el propósito, y entender conceptos básicos de electricidad. Empezamos con electricidad DC. Ya cubrimos dos temas. Primero fue materia, el segundo fue energía. Si durante el transcurso de esta lección mencionamos algunos de esos temas, el que tiene duda, pues va a esos videos, los busca en mi canal de YouTube, @ingeniero Arnaldo Maldonado, y ahí busca todos mis videos que están rotulados, lección 1, lección 2. Esta va a ser la lección número 3 y se va a llamar corriente. Vamos a definir lo que es corriente. Tema un poco difícil, pero vamos a empezar. Tenemos materiales en la materia, como ya vimos, materiales que conducen corriente y materiales que no conducen corriente. Dentro de los materiales que conducen corriente, eh, tenemos algunas cargas son electrones, ¿verdad? Lo vamos a ver en una foto más adelante explicada. Bien, como dijimos, dentro de los materiales conductores se mueven unas cargas para que pueda haber corriente. Cargas son electrones, lo vamos a ver en la ilustración como dije anteriormente. Dentro de materiales conductores hay materiales que no conducen corriente, hay materiales que sí conducen. Vamos a ver la explicación de por qué conducen. Ahora, lo que me interesa a mí es el término de corriente, que es lo que vamos a definir hoy. Y es que si logramos contar esas cargas que se mueven en un alambre, cobre, se usa mucho cobre, se usa mucho aluminio, es lo más que usamos en la industria, la gente lo sabe, pero dentro de ese material que se llama cobre, por ejemplo, se pudieran mover y tú pudieras contarlas, cuántos electrones pasaron por un sitio dado en un segundo, cuando tú cuentes esta cantidad que tenemos aquí en la pizarra, que es una cantidad enorme, ¿verdad? Que es 625 con 18 ceros. Imagínense, ¿qué numerito es ese? En inglés le dicen quintillón, ¿verdad? Quintillón, en español también quintillón, un número exorbitante. Si logramos contar esa cantidad de electrones que pasen por un punto dado en un alambre de cobre en un segundo, esa cantidad de electrones, tenemos un culombio, eso le llamamos un culombio. En vez de decir tantos electrones, decimos un culombio, que son 625 quintillón de electrones o de carga en un segundo. Eso es un ampere, y esa es la definición de corriente. Dijimos corriente que la cantidad de cargas, electrones, que pasan por un punto dado en un segundo, expresada en culombios, un culombio, dos culombios. Si decimos dos culombios, es que tenemos el doble de esa cantidad de electrones, pero no vamos a estar siempre diciendo 6.25 quintillones, 6 o 625 quintillones, no. Decimos un culombio, en vez de decir ese número tan grande, es para abreviar ese número tan enorme de electrones, ¿sabes? Y volvemos, definición de corriente es que corriente de C es igual a que la cantidad de cargas en culombios, expresada en culombios, ¿entre qué? Entre segundos, entre un tiempo, entre un segundo. ¿Está bien? Esto es una S de segundo. Si tú cuentas un culombio en un segundo, ¿eso es qué? Un ampere. Y eso es todo lo que tenemos que saber. No tenemos que saber nada más. Volvemos otra vez, rapidito. ¿Qué es corriente? ¿Cuántos culombios pasan por un punto dado de un circuito? ¿En qué? En un segundo. ¿Y qué es un circuito? El circuito lo discutimos más adelante. Pero mucha gente sabe, por ejemplo, tú conectas en tu casa un receptáculo con una bombilla, ahí tienes un circuito, tienes un alambre de cobre, la corriente pasa por la bombilla y vuelve para atrás para el receptáculo. La corriente que pasa en un segundo, expresada en culombios, ¿eso qué? Los amperes. Un culombio, un ampere. Tengo dos culombios en un segundo, 2 amperes. Tengo 3 culombios en un segundo, 3 amperes. Y eso es todo. Esa es la lección de hoy. Más adelante vamos a discutir una fotografía de cómo es que esas cargas se mueven, por qué se mueven en los conductores, para que tengan una idea. No vamos a entrar mucho en detalle, pero lo más importante es la definición. Vamos que corrientes que cargas que pasan por un punto dado de un circuito en un segundo, y eso es todo. Esa es la lección de hoy. Buen día. Bueno, aquí estamos añadiéndole un poquito a la información que dimos de cómo se genera la corriente eléctrica en un conductor. Sabemos que hay materiales que conducen, otros que no conducen. Básicamente los materiales que conducen son los que tienen
en las últimas capas, lo que se llama la capa de valencia, 1, 2 electrones, 3 electrones, pocos electrones. Si la última capa de valencia, esa última capa, fueran 8 electrones, hay algunos, como un gas noble, por ejemplo, pues ya eso sería un material aislador. Y si tuviera, por ejemplo, si es 8 y tuviera 7, pues es muy difícil tú sacarle un electrón a esa gente, porque ellos quieren tener un electrón más. A ellos les gusta parecerse a los gases nobles y tener 8 electrones en la última órbita. Y cuando son elementos bien pesados, les gusta tener 18. Pues si se fijan, aquí en la última capa tenemos 2 electrones. Esos 2 electrones, mejor es que se vayan esos 2 electrones y quedarse ¿qué? Con las últimas 2 capas llenas. Yo siempre les gusta tener las capas llenas. En el caso de helio tendría 2 electrones, ¿ves? Si ese fuera helio, 2 electrones y 2 protones, y ya tengo la órbita completa. No puedo tener más de 2. En la otra capa no puedo tener más de 8. ¿Ves? 2, 4, 6, 7 y 8. Y en esta otra también 8. Pero ¿qué pasa? Si tengo 2 electrones, pues es más fácil tú sacarte estos 2 y quedarte con 2 y 8. Te parecería más a un gas noble que llenar los otros 6. Por lo tanto, a ese átomo le resulta bien fácil desprenderse de esos 2 electrones. Esos son los materiales conductores. Por ejemplo, el cobre, en la última capa de valencia, tiene solamente un electrón. Y ese electrón se puede ir bien fácilmente de un átomo para otro. Con poca energía tú lo sacas. Imagínate que esto fuera un conductor, ese pedacito que tenemos aquí fuera un conductor de 3 átomos. Aplicamos ¿qué? Una energía, de alguna forma, ¿verdad? Lo vamos a ver, mucha gente le llama fuerza electromotriz o un voltaje. Le aplicamos a alguien que me atraiga las cargas por este lado y las empuje por este. Si yo las saco por aquí, tengo que meterlas por aquí. Pues estaría invirtiendo una energía, que lo vamos a ver, que después va a ser el voltaje, lo vamos a definir. Y entonces esas cargas fácilmente se pueden ir de aquí, brincan al otro átomo y brincan al otro y provocan la corriente eléctrica. Simplemente quería que entendieran cómo es que se mueven. Hay materiales que no permiten esto porque las últimas capas están llenas o casi llenas. Está bien, la capa de valencia que llamamos. Pero como dije antes, los átomos que tienen pocos electrones en esa última capa son los materiales conductores.